tutor de Grupo 5 de Química, y esta noche voy a estar compartiendo con ustedes el tema Sistema de Nomenclatura Química. Este tema ya lo di hace una semana, así que realmente voy a hacer una retroalimentación. Vamos a tocar puntos que no tocamos muy a fondo la primera videoconferencia con este tema. Si alguno estuvo en el día de la presentación y ahora está, pues mucho que mejor, porque así va a poder ver lo que ya vimos, o sea, retroalimentar, y de esta misma forma también tomar puntos que ese día no pudimos tocar porque, bueno, pues era poco el tiempo que teníamos. Igual ahora es poco el tiempo que tenemos, así que voy a tratar de ser bastante breve, lo más claro posible. De igual forma, si ustedes tienen dudas, pueden irlas haciendo a través de la sala de chat, la conversación. Igual, si no, al final de la videoconferencia yo voy a hacer una serie de preguntas, e igual yo espero que ustedes tengan preguntas para hacerme y poder respondérselas, porque el objetivo realmente es ese, que nosotros aprendamos, que nos estemos capacitando y que sea fructífero. Como decía, el tema es sistemas de nomenclatura química. Me voy a basar, desde ya digo, en los sistemas de nomenclatura química inorgánica, no orgánica, es decir, solo la química inorgánica, porque si me adentro en el tema de la nomenclatura de química orgánica, realmente no es demasiado extenso. Hay 15 grupos funcionales, así principales, y cada uno pues tiene sus peculiaridades. Realmente es un curso extenso, lo que es la nomenclatura de química orgánica, y los nombres son extremadamente largos de algunos compuestos, así que realmente nosotros ahora nos vamos a enfocar solo en compuestos inorgánicos, donde acá no tenemos lo que son grupos funcionales, sino que lo que nosotros tenemos son funciones químicas. Bueno, más adelante vamos a detallar un poco acerca de lo que son las funciones químicas en química inorgánica y su forma de nombrarlas. Siempre vamos a trabajar con la IUPAC. Sabemos que la IUPAC es el máximo ente que administra estos sistemas de nomenclatura, y bueno, no solamente la nomenclatura de química, sino que estandariza un montón de reglas a nivel mundial en cuanto a pesos atómicos, nombres de algunos compuestos que se van descubriendo, y bueno, pues hay una serie de obligaciones que esta organización tiene. Bueno, pues la IUPAC, que nosotros ya conocemos muy bien, sus siglas en inglés, International Union of Pure and Applied Chemistry, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, tiene estos tres sistemas de nomenclatura química, por así decirlo: el sistema clásico, el sistema estequiométrico y el sistema Stock. Voy a hacer una retroalimentación más allá acerca de estos tres sistemas. Yo sé que ustedes ya los conocen, pero igual no está mal retroalimentar. Igual recordarles de que hay nombres que ni siquiera pertenecen a esos tres sistemas, que son nombres comunes, como por ejemplo el caso del agua. Nosotros normalmente ya decimos agua, pero no decimos realmente el nombre que estos sistemas químicos le dan a ese compuesto, sino que nosotros decimos el nombre que estamos acostumbrados a decir, o el nombre que es como más fácil decir de esa sustancia. Así, de muchas sustancias existen un montón de nombres a los cuales nosotros simple y sencillamente los llamamos por ese nombre, porque así se venden en el mercado, así estamos acostumbrados, son tan conocidos y tan útiles estos compuestos que nos es más fácil decir ese nombre que decir el nombre que le dan cualesquiera de esos tres sistemas. No así algo otras, la mayoría de sustancias, que casi siempre utilizamos el sistema clásico, y en algunos otros casos pues el stock o el estequiométrico o cualesquiera.
Em, si ustedes se fijan, aquí dice recordando, eso que como decía ya había dado esta videoconferencia, pero más adelante voy a hacer énfasis en otras cosas que sí no las había dado en la anterior. Como decía, tenemos tres sistemas: el de nomenclatura clásico, el estequiométrico y el stock. Y aquí lo he puesto en esta presentación de esta forma para que de una vez nosotros, si se nos olvida un sistema u otro, sepamos diferenciar cuando nos den un nombre a través de qué sistema lo están haciendo. El sistema clásico siempre utiliza terminaciones, bueno, en este caso, oso o ico, que son las más comunes, prefijos y sufijos en los nombres, que hacen referencia siempre a la menor o mayor valencia que un compuesto pueda tener en el que participa un átomo en especial. Es decir, a partir de un átomo en especial del estado de oxidación en el que éste está participando en un compuesto químico, es que nosotros decimos el nombre de esta sustancia en este sistema de nomenclatura, ya sea con una terminación oso o ico, y después vamos a ver las otras que este sistema tiene en casos especiales. De ahí el sistema de nomenclatura estequiométrica es como el más fácil, por así decirlo. Es el sistema más fácil cuando los compuestos realmente son compuestos bien pequeños, cuando son compuestos por dos átomos. Cuando vemos que ya hay tres átomos participando, este sistema de nomenclatura realmente a veces se vuelve bien largo, los nombres, bien confusos, pero realmente vamos a ver que no tiene nada del otro mundo. El sistema stock realmente hace referencia al mismo sistema de nomenclatura clásico. En el caso del sistema stock se utiliza lo que son las valencias, y las valencias se describen a través de números romanos. Ahora, siempre hay que recordar que cuando estamos hablando de valencias o de la participación de un átomo, estamos hablando de la sustancia que se pone a la izquierda en la fórmula química. Por ejemplo, para el sistema de nomenclatura clásico, tenemos ahí dos óxidos de cobre, los dos con diferentes estados de oxidación, obviamente, ¿no? El óxido cuproso y el óxido cúprico, en donde vemos de que tenemos el Q2O y el QO. Bueno, pues en el primero el cobre actúa con un estado de oxidación +1, y por eso vemos que como es el menor estado de oxidación, el cobre utiliza la terminación cuproso, y hacemos referencia a él anteponiendo primero el no metal, óxido cuproso. En el otro caso, óxido cúprico, señalando siempre la valencia del cobre, porque sabemos de que el oxígeno, siempre que tengamos un óxido, siempre, eso va a ser siempre. En los óxidos, el oxígeno está con un estado de oxidación -2. En el caso del sistema estequiométrico, como ya decía, cuando las moléculas o los iones, dependiendo lo que se esté nombrando, sean sencillos, pues ese sistema es el más fácil, porque no hace nada más que describir lo que está escrito. Vemos ahí dicloruro de hierro, hay dos cloros y un hierro. En el otro caso, tricloruro de hierro, hay 3 cloros y un hierro. En el otro dice trióxido de dihierro, 3 oxígenos, 2 hierros. Entonces vemos de que cuando lo que tenemos son moléculas o iones, fórmulas químicas sencillas, diatómicas, pues este sistema de nomenclatura es súper fácil. Si el mismo nombre es una descripción de lo que se escribe. Pero en el caso del stock no, porque en el caso del stock hace referencia en sí al estado de oxidación, como en el caso del clásico.
Lo bueno que tiene el sistema stock es que en el sistema stock se escribe directamente el estado de oxidación con el que está participando el átomo que por fórmula nosotros escribimos a la derecha, que por lo general podría ser un metal o un no metal. Vemos ahí el óxido del carbono 4, que nosotros más comúnmente lo conocemos como dióxido de carbono con el sistema estequiométrico. Vemos ahí de que realmente el carbono está con estado de oxidación más 4 y cuando en su fórmula química es CO2, pero el sistema de nomenclatura estequiométrico dice dióxido de carbono y es como más fácil saber a quién se está haciendo referencia que cuando dicen óxido de carbono 4, aunque si nosotros realmente sabemos bien las reglas de nomenclatura es realmente bien fácil, pero cuando de vez en cuando se nos olvida un poco, entonces es como más fácil nombrarlos con la nomenclatura estequiométrica, sí, solo sí, como ya decía, las moléculas son sencillas. O porque en el caso de que ya tengamos moléculas complejas o conglomerados bien complejos de átomos, pues entonces ya este sistema se vuelve mucho más complejo. Recordando el sistema de nomenclatura tradicional, un átomo por lo general, o sea, cuando más estados de oxidación tiene, son 4. Bueno, yo realmente pocos átomos he visto que participan y en compuestos muy raros con otros estados de oxidación. Así que, como, bueno, en este caso el que está son óxidos, de hecho son anhídridos, son óxidos ácidos. Después vamos a ver esa función química. En este caso vemos de que el oxígeno siempre, como son óxidos ácidos o anhídridos, como ustedes quieran llamarlos, participa con el estado de oxidación -2, pero vemos de que el cloro está participando con los diferentes que él tiene. En este caso, +1, +3, +5 y +7. Y si ustedes se fijan, ahí el cloro tiene 4 estados de oxidación. Entonces, el sistema de nomenclatura tradicional o el clásico, como ustedes quieran llamarlo, utiliza ya no solo los sufijos, sino que también utiliza prefijos. Hipo con terminación oso cuando se refiere al primer estado de oxidación, de ahí oso, ico, y el último, en ese caso, pues es un perico. Eso como solo es recordando. La nomenclatura estequiométrica o sistemática va a utilizar mono hasta penta, deca, dependiendo de cuántos átomos participen en una fórmula química, prácticamente pues va a describir cuántos átomos están participando de forma bien sencilla. Veamos el siguiente caso, el caso de nomenclatura stock. Vemos ahí, como decía, la nomenclatura stock simple y sencillamente hace énfasis en el estado de oxidación en el que participa un átomo en un compuesto químico. Vemos ahí óxido de potasio, el potasio, el stock en este caso como el estado de oxidación con el que está participando es el 1, por eso vemos de que ahí ni siquiera lo han puesto. En el otro caso, óxido de cobre, de hecho sí lo han puesto, pero igual no es necesario. Cuando el estado de oxidación es 1, entonces pues no es necesario ponerlo cuando es nomenclatura de stock. Ya cuando tenemos 2 o 3, entonces sí ya se vuelve necesario en este sistema de nomenclatura. Por eso tenemos esos dos ejemplos ahí, óxido de potasio y óxido de cobre, oxígeno como -2, los otros, en el caso del potasio +1 y el cobre como +1 igual, y vemos de que en un caso lo ponen y en el otro no. En el sistema, la nomenclatura sistemática, pues prácticamente se describe lo que la fórmula química dice. Vemos ahí el caso último. Vean, ahí dice óxido de nitrógeno 5. Sabemos de que el oxígeno está con -2 y pues obviamente el nitrógeno tiene que estar con
5 para que esto pueda ser estable energéticamente esta molécula. La sistemática, pues, prácticamente está describiendo ese nombre. Ahora veamos, vamos a enfocarnos ya en algo que, bueno, sí vimos en la videoconferencia anterior, pero fue así como que bien rápido. Y yo realmente quisiera que nos enfocáramos en esto, porque esto es como más importante. Yo creo que lo anterior, lo que se ha visto anteriormente es como más fácil de recordar, pero debo de decirles que esas mismas reglas que vimos anteriormente se van a aplicar en lo que son todas estas funciones químicas. Entonces, hay que estudiar en sí estas funciones químicas porque cada una de esas funciones químicas tiene algunas peculiaridades con respecto a estos sistemas de nomenclatura. Al final vamos a terminar con los compuestos ternarios. Vemos que aquí tenemos una clasificación de compuestos en química orgánica, perdón, inorgánica, como compuestos binarios y otra como compuestos ternarios. Realmente va a ser obviamente los más difíciles los ternarios porque ya participan más átomos, así que igual darle nombres a esos compuestos pues va a ser mucho más complejo que en el otro caso que son solo compuestos binarios, y por esa razón vamos a estudiar lo que son las 4 funciones químicas principales de la química inorgánica, en las cuales tenemos óxidos, ácidos, bases y sales. Veamos, tenemos en los óxidos tenemos diferentes tipos. Tenemos ácidos, básicos, peróxidos, superóxidos y a otros compuestos que realmente aquí no los puse porque casi nunca se mencionan y de hecho son bien raros en la naturaleza, que se les conoce como ozónidos, que de hecho son compuestos en donde está todavía más oxidado una sustancia que en un superóxido. Pero vemos prácticamente tenemos en los óxidos ácidos básicos, peróxidos, superóxidos y los ozónidos que son prácticamente casi muy pocos, muy extraños de hecho. De ahí tenemos los ácidos. Entre los ácidos tenemos los hidrácidos y los oxácidos. En el caso de los oxácidos son un tipo de compuesto ternario, entonces por eso estamos viendo que ahí en el diagrama, si bien aparecen como una derivación de los compuestos ácidos, pero porque los compuestos ácidos se dividen en hidrácidos y oxácidos, pero los oxácidos son compuestos ternarios, así que por esa razón los oxácidos derivan de ambos, de ser compuestos ternarios y que son compuestos ácidos. Y de ahí tenemos hidróxidos, oxisales y también hay otro tipo de compuestos más conocidos como sales y otros que también se les conoce como superácidos, pero este tema ya es un poco más avanzado, así que para los que vayan a seguir estudiando carreras relacionadas con la química, pues se van a enfrentar a ellos un poco más adelante. Por el momento no es como que de gran importancia que los estudien porque solo mencionar los que existen. Realmente interesa que estudien estos porque son como los más clásicos, los que nosotros más vemos, los más comunes y que realmente necesitamos saber nombrar. Bueno, comenzando por los óxidos. ¿Qué es un óxido básico? Un óxido básico es aquel metal oxidado prácticamente. En este caso, el óxido férrico es un óxido básico. Todos los que nosotros conocemos como metales oxidados, pues prácticamente esos son un óxido básico. También tenemos lo que son los compuestos conocidos como óxidos ácidos, o a veces también se les dice anhídridos. Los óxidos ácidos, pues sí existen metales oxidados, existen también no metales oxidados. Aquí está un caso, el caso del anhídrido sulfúrico. Ahí aparecen los 3 nombres con los que se pueden nombrar a través de la diferente nomenclatura y vemos que como anteriormente ya decía, de que esos eran compuestos hechos a partir de 2 átomos de un mismo tipo, pues es prácticamente bien sencillo nombrarlos.
ahí solo tenemos dos átomos de un mismo tipo. Si bien es cierto, por ejemplo, en la fórmula química del óxido férrico, pues están participando 5 átomos, pero solo son dos átomos de un mismo tipo, así que por esa razón es bien sencillo nombrarlos. Vean el caso del el primer sistema. Trióxido de hierro es el sistema, la nomenclatura sistemática, así que pues es bien sencillo. En el otro, óxido de hierro 3, la valencia del hierro es la que se enfatiza. Y pues ahí sí hay que saber con qué valencia está participando el hierro para poder dar este nombre, el nombre de este compuesto químico. Y en el otro caso, el óxido férrico, pues mucho más. Hay que saber si realmente es un poquito como más complejo, porque en este caso hay que saber con cuántas valencias puede participar el hierro y el oxígeno en conjunto. Es decir, habría que ver si el hierro tiene 4 formas oxidadas o solamente tiene 2 para poder dar este nombre. Vemos que en este caso es el óxido férrico. De ahí tenemos un anhídrido o un óxido ácido, como ya decía, son no metales oxidados. De igual forma, participan dos átomos de un mismo tipo. El primer sistema que lo nombra ahí es el estequiométrico, muy fácil. El segundo, el stock. Siempre a partir del stock vemos ahí la valencia con la que participa el azufre. Y en el otro dice anhídrido sulfúrico. Aquí ya no es como que tan sencillo, porque ahí está haciendo referencia a un tipo de función química, que, bueno, en el caso es los anhídridos, así que realmente habría que saber qué es esa función química, que esta sustancia pertenece a esa función química. Bueno, no he retroalimentado. ¿Qué es en sí una función química? Una función química se le conoce como a la que caracteriza a un grupo de sustancias por tener una determinada reactividad, por tener un determinado comportamiento químico. Pues eso es lo que es una función química. Sustancias como parecidas, que tienen características similares, formas de reaccionar muy similares o formas moleculares similares. En este caso, pues como decía, ya por el sistema clásico, sí hay que saber que esta sustancia pertenece a una función química y ahí se le puede dar ya fácilmente el nombre, un anhídrido sulfúrico. De ahí, como decía, los óxidos existen en diferentes tipos, como óxidos, ácidos básicos, peróxidos y superóxidos, e incluso los ozónidos, que decía que no eran muy conocidos. Por eso, aquí al final de la presentación se detalla y dice de que en los peróxidos el oxígeno ya no participa con un estado de oxidación -2, sino que ya con -1. En el caso de un superóxido, participa con -1/2, y en los ozónidos con -1/3. En los ácidos tenemos de 3 tipos. Aquí solo vamos a ver 2, que son ácidos hidrácidos, ácidos oxácidos, y los otros que son más conocidos como superácidos, pero como ya decía, este tema no corresponde todavía a estos temas, sino que ya lo van a poder estudiar los que estudien carreras más relacionadas con el tema, con la química pura. Los ácidos hidrácidos son aquellos que se componen de un no metal del grupo 6A o del grupo 7A. En este caso, el ácido clorhídrico, dependiendo de si está en solución acuosa o cloruro de hidrógeno, porque existe reglas especiales para nombrar a esta función química. Recuerden, vimos en la lámina anterior, aparecía un anhídrido ahí. Esa función química tiene que con el sistema clásico de nomenclatura siempre se antepone esa palabra, anhídrido, y luego se dice el nombre
con la terminación oso o ico, dependiendo, o hipo-os o per-ico, con el estado de oxidación que esté participando el, el no metal, en este caso, pues acá no es así. Con los ácidos hidrácidos o hidruros, se habla del estado de agregación. Si se presenta un estado de agregación en solución acuosa, lo vamos a nombrar como ácidos y con la terminación hídrico. Por eso vamos a tener ahí el ácido sulfídrico, ácido clorhídrico, el fluorhídrico y bueno, pues todos los no metales que pertenecen al grupo 6A o 7A que formen un ácido que al mezclarse con hidrógeno obviamente pues formen un ácido. Y en caso de que estas sustancias estén en estado de gas, que entonces pues nosotros vamos a decir primero el nombre del no metal con la terminación uro de hidrógeno. De ahí tenemos lo que son los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos son un tipo de ácido en donde ya no son sustancias binarias, como decía anteriormente. Estos ácidos estaban ahí en la clasificación de compuestos ternarios, es decir, compuestos que están hechos a partir de 3 átomos de la misma especie. Y prácticamente pues se forman de la reacción de un anhídrido con el agua. Vemos ahí, tenemos el anhídrido, el trióxido de azufre, perdón, que reacciona con el agua y pues prácticamente forma el ácido sulfúrico. O más bien dicho, el anhídrido sulfúrico reacciona con el agua y nos da el ácido sulfúrico. Es bien fácil nombrar el ácido que precede a uno de estos anhídridos porque solo se cambia la palabra anhídrido por la palabra ácido y vemos de que prácticamente la terminación sigue siendo igual cuando hablamos del sistema de nomenclatura clásico. Veamos ahora el caso de la nomenclatura estequiométrica. Veamos que ya no es tan sencilla. Es el segundo nombre que aparece ahí en la lista. Veamos, si nosotros estamos nombrándolo a través del sistema de nomenclatura estequiométrica, el anhídrido es bien fácil nombrarlo porque, como ya decía, solo se describe lo que está: óxido de azufre 6, trióxido de azufre. Sería el caso de la nomenclatura estequiométrica. En la stock se dice óxido de azufre 6. Pero veamos cuál es el resultado que tenemos que decir cuando ya lo que tenemos pues es un ácido oxácido. El ácido oxácido, como ya decía, es un compuesto ternario. Y veamos que el sistema de nomenclatura estequiométrico, para describir a esa sustancia ya utiliza unas palabras pero súper largas. Imagínense, comienza a decir tetra, que hace referencia a 4 oxígenos tetraoxosulfato de dihidrógeno. Es súper largo esos nombres. Y imagínense, eso que son, solo están participando 3 átomos de un mismo tipo. Y en el caso de las moléculas orgánicas, que son súper complejas, súper enormes, cuando ya tenemos biomoléculas, por eso es que este tipo de sistemas ya se quedan como bien cortos y ya no pueden nombrar a esas moléculas porque ya es demasiado largo la descripción de la cantidad de átomos que aparecen. Y para describir exactamente el ordenamiento de estos átomos dentro de una molécula orgánica, eso es imposible, es demasiado difícil. Entonces, por esa razón es que ahí se utiliza, pues, ahí ya las UPAC tienen reglas específicas para
nombrar a este tipo de grupos funcionales. Vamos a pasar a la que son las sales binarias. Las sales binarias se producen a partir de dos tipos de reacciones. Cuando un ácido hidrácido reacciona ya sea con un metal o con un hidróxido. Hasta el momento no hemos visto en sí cuáles son los hidróxidos, pero recuerden, los hidróxidos no son nada más y nada menos que aquellos compuestos que tienen el grupo hidróxido, que es un OH prácticamente. Siempre que un ácido hidrácido reacciona ya sea con un metal o con un hidróxido, pues va a formar una sal binaria y en su consecuencia pues va a desprender también otra sustancia. En el primer caso hidrógeno y en el segundo caso pues agua. Este tipo de sustancias es pues bien sencillo nombrarlas porque igual son sustancias binarias, así que si lo nombramos por el sistema de nomenclatura clásico, en ese caso pues tendríamos el cloruro de magnesio, cloruro de sodio, cloruro de calcio. Es pues bien sencillo, no es difícil aprenderlo. Ahora tenemos aquí el caso de los hidróxidos. No voy a hablar de la reactividad de los hidróxidos porque me tardaría demasiado hablando de ello, así que solo voy a decir cómo realmente se forman. Se forman a partir de un óxido básico más agua. Si un óxido básico reacciona con agua, da como producto un hidróxido. A veces esto de decir reacciona con agua no es como que así como que tan sencillo, porque recuerden, no todas las reacciones químicas proceden de forma natural en la naturaleza. Valga la redundancia, no todas las reacciones proceden de una forma espontánea o a una velocidad realmente apreciable. Hay unas reacciones químicas que proceden con una velocidad tan lenta que no se perciben. Y hay otras que por supuesto son muy rápidas. Y hay otras reacciones que, y una reacción puede ser espontánea o no. Es decir, que una reacción puede ocurrir de forma lenta, pero de forma espontánea. Es decir, que no necesita de nada más para que esta reacción ocurra. Sin embargo, hay otras reacciones químicas que proceden, sí, solo sí, se les dan los medios necesarios para que ellas realmente ocurran. Por así decirlo, un caso de las reacciones que ustedes han estado estudiando, las reacciones por ejemplo, la electrólisis, vemos que en ese caso la reacción ocurre en forma directa y produce una diferencia de potencial, pero la reacción inversa requiere de energía eléctrica para que realmente ocurra. Así que para la formación de un hidróxido, como decía, no me voy a poner a hablar mucho de la reactividad, pero sí, al combinar un óxido básico y crear las condiciones necesarias y mezclándose con agua se produce pues un hidróxido. La nomenclatura de hidróxidos es realmente muy sencilla. En el caso del sistema clásico, anteponen la palabra hidróxido. Recuerden, en diferentes funciones químicas tienen esos requerimientos. En el caso de los anhídridos, pues se antepone la palabra anhídrido, que eran los óxidos ácidos. En el caso de los hidróxidos, pues van a llevar esta anteposición, hidróxido plumboso, el caso ahí primero que aparece, o hidróxido plúmbico. Recuerden, el sistema clásico ahí utiliza los sufijos para dar estos nombres. El sistema estequiométrico y el stock ni siquiera lo voy a mencionar porque yo sé que ustedes están hasta aburridos quizás de escuchar esto, es como muy fácil. Son moléculas realmente bien sencillas, aunque recordarles, un hidróxido es quizás yo diría que es el compuesto ternario más fácil de nombrar, porque a pesar de que aquí aparece 3 átomos de diferente naturaleza química, pero
dos átomos de ellos están entrelazados y pues es el caso del grupo oxidrilo o grupo hidroxilo, como ustedes quieran llamarlo, y es el nombre que antepone al metal con el que se forma realmente. Recuerden que un óxido básico era un metal oxidado, eso ya lo veíamos antes. Un óxido básico es un metal oxidado, el cual se expone ante el agua y se forma pues prácticamente un hidróxido. Tenemos lo que son las sales de ácidos oxácidos o las oxisales. Realmente yo creo que de las funciones químicas esta es como la más difícil de nombrar, porque son un compuesto ternario y son un tipo de compuestos que se forman a partir de un montón de reacciones en cadena. Más adelante voy a mostrar un ejemplo de uno de los tantos que existen, porque realmente existen muchos, son sales, realmente existen en un gran montón en la naturaleza, pero son como que los que un poquito más difíciles de nombrar. En el caso de las oxisales, cabe mencionar, y eso es muy importante, no lo mencioné la videoconferencia pasada de este tema, porque ya no había tiempo, pero debo de mencionarles de que el sistema clásico o el nombre común ya no utiliza las terminaciones oso e ito. Perdón, ya no utiliza las terminaciones oso e ico, sino que la terminación oso la pasa a una terminación ito y la terminación ico a una terminación ato. Por lo demás, siempre los prefijos hipo y per se siguen manteniendo. Este tipo, las oxisales se pueden formar siempre a partir de una reacción de un ácido oxácido, ya sea con un metal o con un hidróxido. Recuerdan que las sales que vimos anteriormente también, las sales binarias se daban a partir de un ácido hidrácido más un metal o un ácido hidrácido más un hidróxido. Y siempre allá, allá pues teníamos otro tipo de compuestos y se desprendía hidrógeno o se desprendía agua. Pues de manera semejante pasa aquí. Solo que allá eran ácidos hidrácidos y aquí lo que tenemos son ácidos oxácidos. Vamos a estudiar este caso. Esta es la formación de una oxisal. Imagínense que ocurren 3 reacciones realmente para la formación de una oxisal. Primero tenemos estenometal. Estenometal, en presencia de oxígeno, combustiona y forma CO2. Obviamente, ahí no hay lo demás que debe de ocurrir realmente en la reacción, ¿verdad? Así que nos vamos a enfocar solo en esa parte de la reacción, que para que ese carbono, bueno, puede realmente ocurrir esa reacción, carbono más oxígeno formar CO2. Si fuera un hidrocarburo, pues daría también como consecuencia agua. Veamos aquí qué es lo que tenemos. Un óxido ácido, o también conocido como un anhídrido. Este anhídrido, que es el dióxido de carbono o óxido de carbono 4, como quieran llamarlo, en presencia de agua reacciona y da como producto un ácido oxácido, que es el más conocido como el ácido carbónico, ¿verdad? Luego, este ácido carbónico en presencia de un hidróxido, si se recuerdan en la lámina anterior, un ácido oxácido puede reaccionar con un metal para formar una oxisal o también con un hidróxido. Bueno, pues en este caso está el ejemplo. Reacciona con el hidróxido de calcio y da como producto el carbonato de calcio y 2 moléculas de agua también que se desprenden por separado. Entonces vemos que la formación realmente de estas oxisales pues requiere de al menos 2 reacciones para que proceda y de las condiciones necesarias para que estas reacciones procedan. Así que al final lo que nosotros tenemos son pues moléculas un poco más grandes,
al menos es una molécula triatómica, un tipo de sal, donde participan 3 átomos de distinta naturaleza, y por esa razón es como ya un poquito más difícil nombrarlas, así que se requiere pues ya de más reglas. Aquí están unos ejemplos. Por ejemplo, ahí está el sulfato de calcio en la primera línea, y vemos que con la nomenclatura clásica pues es bien sencillo. Nosotros cuando tenemos óxidos de no metales en su forma iónica, estos a partir de la nomenclatura clásica veíamos en 2 diapositivas anteriores que, perdón, en esa diapositiva, que ya no vamos a utilizar lo que son las terminaciones oso e ico, sino que las terminaciones ito y ato. En este caso, nosotros hacemos referencia al azufre, y por eso ya no tenemos sulfico como normalmente lo haríamos con los otros compuestos, sino que ahora lo que tenemos es un sulfato. Y ahí pues recuerden, el oxígeno no está cambiando su valencia porque es un óxido. Nosotros hacemos referencia a la valencia del azufre, por eso vemos que en el sistema de nomenclaturas sistemática ahí dice tetroxosulfato 4, o sea, perdón, 6, de calcio, haciendo referencia a la valencia con la que está participando el azufre. Recuerden, ahí tenemos el azufre participando con valencia más 6 y los 4 oxígenos con valencia menos 2, lo cual es menos 8. Obviamente pues el calcio debe estar con valencia más 2 y es un metal, debe tener valencia positiva, y de esa forma pues tenemos compuestos estables. Pero si bien quiero que vean esto, el sistema de nomenclatura sistemática o estequiométrica ya en este caso está utilizando nombres pero súper largos, porque describen pues prácticamente la molécula. Vean, o los iones, lo que está participando. Vean el caso ahí del tetraoxosulfato 6 de hierro 13, pues súper largo. Ahí es como que más fácil, mejor nombrarlos con el sistema de nomenclatura tradicional o clásica, porque pues solo dice ahí, ¿verdad? Que sulfato férrico o sulfato ferroso. Recuerden, perdón, aquí no he dicho algo más. Cuando vamos a nombrar un compuesto que deriva de un ácido oxácido, las oxisales, como ya decía anteriormente, siempre van a derivar de lo que son ácidos oxácidos. Entonces, en este caso, solo vamos a cambiar, vamos a eliminar la palabra ácido. Este ácido, en el caso, por ejemplo, del sulfato ferroso, voy a poner el caso del sulfato ferroso y el sulfato férrico. Esos 2 tipos de sulfatos proceden del ácido sulfúrico. Y recuerden que en los compuestos anteriores, que no son las oxisales, el sistema de nomenclatura clásico utiliza las palabras oso e ico. Entonces, por esa razón, el que anteponía era el ácido sulfúrico. Pero, como ya vimos en la lámina anterior, hace cambiar las terminaciones ico a ato y las terminaciones oso a ito. Entonces, por eso vemos de que ahí vamos a eliminar, como decía, la palabra ácido, de ácido sulfúrico, y ahora vamos a tener pues sulfato ferroso o sulfato férrico, dependiendo de cuál sea el compuesto formado. Realmente el tiempo pasa muy rápido.
Ya estamos por terminar, así que si tienen alguna pregunta, me gustaría que la hicieran. Aquí hay un resumen de las funciones inorgánicas que son las que prácticamente hemos estado viendo en las láminas anteriores, solo que no aparecen todas. Por ejemplo, el caso de ácido hidrácido más hidróxido, recuerden, forma una sal binaria más agua. Igual en el caso del ácido oxácido, que es la última reacción que aparece ahí, más el hidróxido, pues forma una oxisal. Y bueno, pues en este caso se desprendía hidrógeno y en el otro caso se va a desprender moléculas de agua. Ya aquí, para terminar, dando alguna sección de preguntas, como decía, estas son como las moléculas como ya más difíciles de nombrar, por así decirlo, porque son moléculas ya triatómicas o fórmulas químicas triatómicas, a veces no son necesariamente moléculas, son iones. Me gustaría que, si, no sé, alguien diera el nombre de ellas, si pudiera nombrarlo, como anteriormente ya decía. Por ejemplo, en el primero, este tipo de sustancia proviene del ácido cloroso. Y recuerden, este era un ácido oxácido, el que le precede a esta oxisal. Así que me gustaría que me dieran el nombre al menos de uno de estos tres compuestos. Si lo pudieran escribir, y prácticamente damos por terminada la presentación. Ya es bastante tarde. Solo con eso nos quedaríamos. Si pudieran dar el nombre al menos de uno de esos tres compuestos. Igual, si existe alguna duda, algo que quisieran preguntar, yo pues estoy en la disposición para responder. Espero que hayamos aprendido. Sé que esto de estar describiendo nombres así es como que un poco a veces tedioso, por eso traté de escribirlo en las diapositivas. Igual en la videoconferencia anterior les dejo una página en donde pueden sacar un curso en línea acerca de este tema. Son solo 9 horas y pues les van a dar un diploma que al menos les va a acreditar de que han aprendido exitosamente el tema. Por si aún si alguno no lo hizo y está interesado, pues el sitio web es eduteam.com. Ahí pueden buscar cursos de formación en nomenclatura inorgánica y pues completarlos si les parece conveniente. El sitio se llama eduteam.com. Gracias, Andrés Jiménez, por escribir. Créeme, te va a servir muchísimo. Puedes visitar el sitio web eduteam.com y dentro del sitio, o si querés para ir de forma directa al sitio, voy a ver si te lo mando aquí ahorita en mensaje. Sí, realmente este es eduteam.com. Ahí puedes buscar en su interior, aparece el enlace para poder hacer el curso. Realmente es importante aprender a nombrar compuestos químicos. A veces no nos encontramos
pues con diversas, no sé, a veces recetas o algo y nos aparece un compuesto ahí y realmente no sabemos cuándo nombrarlo o a veces pues nos salen los exámenes y todo eso. Es muy importante aprender lo que es nomenclatura química. Igual les voy a dejar otro sitio web que pueden utilizar eh, para estudiar un poco la tabla periódica. Les va a servir realmente para la prueba escrita, que ya pocos días quedan, más que todo para la tabla periódica. Ptable.com es una plataforma de la tabla periódica en línea, en donde están señalados en forma de iconos cada una de los átomos, cada uno de los tipos de átomos que existen, y aparecen cuestiones como la historia, cómo se descubrieron estos elementos, su abundancia relativa en la naturaleza y un montón de datos interesantes, valencia, todo lo que quieran saber realmente acerca de estos átomos. Sí, así es, Andrés Jiménez, ese es el sitio web. Espero te sirva o te haya servido en caso ya hayas ingresado ahí. Bueno, de acuerdo. Si no hay consultas, creo que eso sería todo. Ajá, sí, yo creo que en caso de que ya no haya más consultas, ya. Bueno, pues con esto nos quedamos. Éxitos a todos. Saludos.